Bueno, muchas gracias, ministro Mario Marcel, por recibirnos aquí en el Ministerio de Hacienda para hablar de un tema que no solamente es relevante para Chile, sino que para el mundo en general, ¿no es cierto? Los sistemas de pensiones a propósito de la reciente aprobación de una reforma previsional en Chile. Salimos a toda Latinoamérica a través de News, así que la conversación va a ser sobre este hito en Chile, pero también va a ser una conversación que convoque quizás reflexiones en otros países de nuestra audiencia en Latinoamérica. Primero le quiero consultar, Chile llevaba muchos años, más de una década, discutiendo respecto de su sistema de pensiones en un intento de reformar su sistema de pensiones. ¿Cuál era el problema del sistema de pensiones en Chile y cuál es definitivamente la reforma? O sea, en concreto, ¿qué es lo que va a cambiar para las y los pensionados en este país? Para eso uno tiene que tener claro para qué son los sistemas de pensiones. Todos los países tienen sistemas de pensiones, pero ¿para qué están? Entonces, primero, lo que por lo menos en el mundo académico, políticas públicas, hay un cierto consenso en que un sistema de pensiones tiene que ser capaz de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, porque ser pobre y viejo, además, es particularmente dramático. En segundo lugar, tiene que ser capaz de generar una continuidad de ingresos, o sea, tener pensiones que sean lo más cercanas posible a las remuneraciones que tuvieron los trabajadores y trabajadoras en actividad. Y tercero, tienen que ayudar a mitigar riesgos durante la vida, riesgos de discapacidad, riesgos de fallecimiento, de enfermedad, etc. Y esas tres cosas, lo que ocurre es que hay que tener sistemas que sean suficientemente dúctiles y suficientemente sólidos en lo financiero para que puedan hacer esas tres cosas simultáneamente. Nuestro sistema de capitalización individual, que se inició, ¿cierto?, en el año 81, su propósito fundamental era asegurar continuidad de ingresos, porque un sistema de capitalización que está exclusivamente basado en los ahorros no va a permitir prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, porque alguien que fue pobre o que tuvo bajos ingresos durante la vida laboral es probable también que haya tenido muchas interrupciones en las cotizaciones que se hicieron. Y tampoco permitía mitigar riesgos, porque con el ahorro individual no se resuelve, ¿cierto?, un problema de compensación cuando hay una situación de invalidez o de otra naturaleza. Además de eso, el sistema nuestro adolecía de haber partido con una tasa de cotización extraordinariamente baja. La tasa de cotización era de 10%, la única tasa de cotización era 10% de cargo del trabajador. Y hoy día no hay, ni entonces ni ahora hay ningún sistema de pensiones que pueda funcionar con esa tasa de cotización tan baja. Entonces había que hacerse cargo de todos estos elementos. En la reforma que se hizo en el 2008 se apuntó al tema del riesgo de pobreza en la vejez, se creó el Pilar Solidario, se reforzó el 2022 cuando se transformó Pilar Solidario en pensión básica universal, pero los otros temas seguían pendientes. Y yendo a su pregunta, ¿cierto?, ¿por qué nos demoramos tanto? Es porque esta discusión estuvo cruzada por muchos elementos, llamémosle ideológicos, donde ¿cierto?, se hacía competir el tema de la capitalización individual con el reparto, con los seguros, y nos costó mucho salir de esa dinámica. Y creo que si ahora lo hicimos fue porque encontramos pragmatismo en ambas partes que estaban en discusión, en el gobierno y en la oposición, y se logró algo que es en el fondo generar un sistema propiamente mixto, con cotizaciones de empleadores, de trabajadores y de Estado, con sistemas de generación de pensiones también que se combinan, la pensión básica solidaria, que es un beneficio no contributivo, se financia con impuestos, la pensión autofinanciada o de capitalización individual, y ahora se crea un seguro social que se financia con cotizaciones y que cubre algunos de los riesgos importantes que hay durante la vida. Ese es el cambio importante que hay como producto o que se va a producir como producto de esta reforma. Y si lo traducimos en palabras muy sencillas, las movilizaciones sociales, quizás las más importantes de la década pasada en Chile, tenían que ver precisamente con las pensiones.
con lo que se entendía bajas pensiones, más allá de cómo se estructura el sistema de pensiones en Chile, cuáles son sus componentes ideológicos también y técnicos. Las bajas pensiones en Chile eran un tema, o son un tema de preocupación de la ciudadanía de los más altos en toda la última década. No ha dejado de estar en las primeras 3 o 4 preocupaciones, ¿no es cierto? Yo diría que las primeras 3 preocupaciones. ¿Esta reforma cambia eso? Sí, lo va a cambiar de manera importante. Y la manera de expresarlo es que respecto de esta tasa de reemplazo de la cual hablábamos recién. O sea, hoy día el sistema de capitalización individual genera tasas de reemplazo del orden del 15%. Si se le agrega la pensión garantizada universal, eso se acerca al 40%. Pero con esta reforma lo que vamos a tener son tasas ya que se van a ir acercando al 70% y bastante parejas, ¿no? Porque el problema no es simplemente, el objetivo no es que haya un promedio, ¿no? Sino que además que sea relativamente estable para distintos tipos de situaciones. Una de las diferencias grandes que teníamos era entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres, en el sistema de capitalización individual se veían afectadas por las diferencias de sueldo, por los vacíos, lo que en Chile llamamos lagunas de cotización, o sea, periodos en los cuales no se cotizaba por estar, ¿cierto?, o en situación de desempleo, o cuidando un hijo, etc. Y por otra parte, porque la expectativa de vida más larga de las mujeres generaba pensiones más bajas, aún con el mismo fondo y a la misma edad de jubilación que un hombre. Entonces, esta reforma, a través de varios de los mecanismos que tiene establecidos, va a reducir significativamente esa brecha y por lo tanto va a mejorar mucho la situación de las mujeres en el momento de jubilar. Algo adelantó usted, y esta es una conversación que yo decía también, puede servir de ejemplo para otras sociedades, otras comunidades en las que se está discutiendo también. Hoy día el tema de las pensiones es un problema en muchas sociedades, vamos a hablar de eso más adelante, pero en particular, ¿qué cambió? Usted decía, estaba cruzada ideológicamente, pensando en los tomadores de decisión que tienen que enfrentar precisamente estas discusiones en otros países. ¿Qué fue lo que se aprendió en Chile en esta década que permitió generar ese cambio, esa disposición distinta? Bueno, yo diría que una de las cosas que fue bien importante en las negociaciones fue el que se reconociera que la capitalización individual, por muchos méritos que tenga, hay algunas cosas que no podía resolver y para lo cual había que buscar otros mecanismos distintos complementarios. ¿Ah? Eso yo creo que ayudó mucho al avance de las negociaciones y eso es relevante también para otros países, porque en general hoy día sobre pensiones se discute en todas partes del mundo. En los países que tienen sistemas de reparto tradicionales, esto no se expresa tanto en bajas pensiones como en el hecho de que haya que hacer reformas que le llamamos paramétricas, o sea que se cambie la edad de jubilación, o se cambia la tasa de cotización, o se cambian los requisitos para obtener la pensión más alta. Y eso ha generado en algunos países movilizaciones, protestas, en fin, eso lo hemos visto en varios países en el mundo. En el caso de los sistemas de capitalización individual, más bien eso se traduce en bajas pensiones y bajas tasas de reemplazo. Entonces, en general, los países se han ido moviendo hacia sistemas mixtos. Los países que descansaban solo en el reparto han ido agregando elementos de capitalización y los países que se apoyaban mucho en sistemas de capitalización le han ido agregando elementos de seguridad social. Aquí en América Latina hay varios países que tienen sistemas de capitalización individual importantes, Uruguay, Colombia, México. Así que es un tema bien relevante para los países de la región. Y yéndonos a la parte del pragmatismo, pero que requiere también de una disposición política a salir de una trinchera ideológica, como se ha señalado y lo ha señalado usted también. ¿Qué cambió en la disposición política? Y lo pregunto porque hoy día otro de los problemas que enfrentan también las sociedades es la desconfianza en los cuadros políticos, en la clase política, ¿no es cierto?, en la capacidad de llegar a acuerdos, por ejemplo, que permitan avanzar. Usted que vio esta discusión,
más de un año, ¿no es cierto?, los 2 años que lleva esta reforma, pero anteriormente también. Además, usted presidió el Banco Central en algún momento, está vinculado a las conversaciones y a la discusión pública permanentemente. ¿Cuáles son los aprendizajes para la clase política? Mire, hace años atrás, en el 2006, yo presidí una comisión sobre reforma previsional que convocó la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Y una de las cosas que hicimos en el trabajo de esa comisión fue hacer encuestas y estudios de opinión respecto a cómo la gente veía el tema de las pensiones. Y cuando uno les preguntaba cómo pensaban vivir o de qué pensaban vivir cuando ya no pudieran trabajar, la respuesta era que la gente prefería no pensar porque le provocaba demasiada angustia. Esa situación después, ¿cierto? Después de esa reforma del 2008, vino una comisión que se formó 10 años más tarde, hizo una serie de propuestas, de ahí ¿cierto? Hubo una propuesta de reforma previsional del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fracasó. Después hubo una propuesta del segundo gobierno del presidente Piñera, que también fracasó. Y el tema de las pensiones, como usted mencionaba, estuvo muy presente durante el estallido social. Entonces yo creo que el mundo político se dio cuenta de que ya no se podía seguir postergando este tema, que si no se resolvía en este periodo con este proyecto, en las próximas elecciones nadie le iba a creer a ningún político que prometiera una reforma de pensiones. O sea, 3 fracasos seguidos, más de 10 años sin lograr avance, era ¿cierto? Un fracaso demasiado grande para el sistema político y con riesgo muy importante frente a la población. Institucional es importante. Hablemos de la implementación de lo que viene ahora. Usted ha señalado que las tasas de reemplazo se acercarían a un 70% gradualmente. ¿Cuándo, en particular, se van a empezar a ver las alzas en las pensiones y cuál es el proceso de implementación que viene? Porque usted ha dicho, no me puedo concentrar en otros temas, ha descartado, de hecho, por ejemplo, ser candidato a la presidencia, ha marcado mucho el punto de lo importante que es dejar bien implementada la reforma. ¿Qué es lo que viene en este proceso? Sí, bueno, los plazos son relativamente estrechos. En primer lugar, lo primero que va a ocurrir es que a los 5 meses de haberse publicado la ley, se va a producir el primer incremento en tasas de cotización, en la cotización de los empleadores. Al mes siguiente vamos a tener el aumento de la pensión garantizada universal para los mayores de 82 años. 3 meses más tarde vamos a tener los beneficios del Seguro Social, el bono, la bonificación ligada a las cotizaciones efectuadas por los afiliados, y por otro lado la compensación a las mujeres por el diferencial de expectativas de vida. Así que va a ser un comienzo bastante rápido, y por eso es que nosotros hemos puesto mucho énfasis en el tema de la implementación, porque no tenemos mucho tiempo para preparar todo ese cambio. Entre otras cosas, hay que levantar todo este nuevo pilar de seguro social que lleva una institucionalidad propia, que involucra la creación de un fondo muy importante donde se van a ir acumulando activos que se van a invertir en el mercado de capitales. Entonces es bien desafiante todo este calendario, y en esto, ¿cierto? Con todo lo que costó aprobar la reforma previsional, no le podemos fallar a los chilenos y chilenas. Finalmente, nos está viendo, y lo decíamos al principio, una audiencia en toda Latinoamérica. Lo señalaba usted también cuando se aprobó la reforma. Esto abre la posibilidad en el futuro hacerle más modificaciones, porque no solamente las demandas van cambiando, la conformación demográfica de las distintas sociedades también va generando presiones, desafíos a los sistemas de pensiones. Si usted tuviera que hablar en general de Latinoamérica o a Latinoamérica, a las poblaciones, a las sociedades, a la audiencia que nos está viendo, a los tomadores de decisión, ¿dónde poner atención? Los próximos cambios que probablemente sean pronto, en el mediano plazo, no 10 años más que se demoró en discutir una reforma, ¿en qué tienen que poner la lupa? Bueno, yo diría, primero hay que estar conscientes de los cambios demográficos. O sea, en Chile, por ejemplo, que es uno de los países que ha avanzado más en la transición demográfica,
durante la próxima década la población mayor de 60 años va a estar creciendo al 4% por año, mientras que la población en edad de trabajar, que como normalmente se define, va a estar decreciendo. Entonces ese es un escenario bien desafiante y significa que las soluciones más tradicionales en nuestras sociedades, que tenían que ver con que los hijos se hacían cargo de los padres, en fin, cuando estaban más viejos, eso ya no es viable, porque se vive mucho más tiempo, y por lo tanto hay que tener soluciones más institucionales frente a eso. Para esas soluciones institucionales, el otro punto que es relevante en América Latina es cómo resolver el tema de la informalidad laboral, porque los sistemas de pensión en general, ¿cierto?, tradicionalmente se han construido en torno a la idea de un mercado del trabajo formal, ¿cierto? Para mí, como la figura en la cual se inspiran todos los sistemas de pensiones es una fuerza de trabajo constituida por hombres que trabajan jornada completa durante toda su vida laboral, pero eso ya va siendo una minoría de la fuerza de trabajo hoy día. Ha aumentado mucho la participación laboral de las mujeres, las personas siguen trabajando después de la edad de jubilar. Entonces, en ese mundo y donde hay una parte importante de esa fuerza de trabajo que se desempeña en actividades informales, es un desafío muy grande, porque si uno trata de resolver todo solo por la vía de la formalidad, a lo mejor va a estar generando incentivos a la informalidad. Un elemento bien importante en la reforma que se aprobó en Chile es que hay una serie de mecanismos para facilitar la cotización de los trabajadores independientes, por ejemplo, y reducir esas lagunas de cotizaciones que históricamente han habido. Así que yo diría esa combinación creo que es el desafío más importante en América Latina.